Gabón, muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Temas de Actualidad. El próximo 25 de mayo tenemos elecciones al Parlamento Europeo, algo que ustedes ya conocen. Estamos inmersos, por tanto, en una campaña electoral marcada por el euroescepticismo. ¿Y por qué? Voy a dar tres claves. Por las instituciones europeas, el propio Parlamento y el Consejo de Gobierno, el Consejo Europeo, que no tenemos muy claro qué representan, por su escasa o nula capacidad para resolver problemas de los ciudadanos europeos, y también por una campaña en la que los partidos políticos la están enfocando de la misma forma que si fueran unos comicios autonómicos o estatales. Vamos con unas preguntas que formularemos a nuestros invitados. ¿Qué sabemos del Parlamento Europeo? ¿Quién manda en Europa? Y la Unión Europea, un proyecto que se construyó en el año 1948, ¿sigue vigente en el año 2014? Estas y otras preguntas a nuestros invitados, protagonistas de este espacio, así que vamos con las presentaciones. En primer lugar, saludamos a Xabier Esenabarrena, del Partido Nacionalista Vasco. Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. En su lado está Lorena López de la Calle, de Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches. Gabón. Al otro lado de la mesa, Ángel García Ronda, del Partido Socialista. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Carmelo Barrio, del Partido Popular. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Y finalmente a Manuel Aguirre, de UPyD. Gabón, buenas noches. Buenas noches. Gracias a los 5 por participar en este programa, que no es un debate electoral al uso. Vamos con la primera pregunta. Le daremos la palabra al Partido Nacionalista Vasco, a su representante. ¿El modelo actual que tenemos de Europa es el que nos va a sacar de la crisis o necesitamos un nuevo modelo de Europa? Adelante, Xabier. Bueno, pues realmente es una pregunta compleja, ¿no? Para empezar, el modelo actual que tenemos, pues como es público y notorio, yo creo que todos lo estamos viendo en el día a día, ¿no? A poco que se siga la realidad económica, la vida en las familias, los problemas en las empresas, etcétera, es evidente que el modelo europeo actual pues no nos ha llevado al mejor de los caminos ni al mejor de los escenarios. Por lo tanto, tiene que haber modificaciones sustanciales en lo que es el concepto político de Europa, que es un concepto, bueno, pues que como has señalado, surge ya hace unas cuantas décadas y que es necesario proceder a una actualización, ¿no? Desde nuestro punto de vista, el Partido Nacionalista Vasco tiene muy claro que tenemos que apostar por una Europa más humana, más con cara y ojos, más social, en el sentido de proteger realmente, bueno, pues a aquellas personas que más lo necesitan, que desde luego son muchos, desgraciadamente son cada vez más, y también procurando modular, mitigar, suavizar lo que son, bueno, pues hasta la fecha el poder casi omnímodo de los Estados, ¿no? Que a su manera, bueno, pues imponen decisiones que también luego se imponen en la Unión Europea. No hay que olvidar que efectivamente a veces hablamos en abstracto de la Unión Europea como un ente que está ahí en Bruselas, que es un elemento supranacional, pero la Unión Europea no es otra cosa que una unión de Estados. Quienes ostentan el poder en la Unión Europea son los Estados miembros, son los gobiernos de España, de Francia, del Reino Unido, etcétera, fundamentalmente últimamente de Alemania, y por lo tanto es necesaria una Europa más social, más participativa, donde la gente pueda estar más presente, y para eso es imprescindible precisamente fortalecer el Parlamento Europeo como, bueno, órgano finalmente soberano y representativo de todos los europeos, personas, pueblos, naciones sin Estado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber cambios sustanciales hacia una Europa más social, claramente. Lorena, no sé si coincides con lo que acabas de escuchar y algún argumento nuevo, algún elemento nuevo que puedas introducir. Bueno, yo creo que Europa tiene que ser radicalmente diferente. Está claro que no creo que se pueda decir que desde la crisis del 2006-2007 esto viene de más atrás, por lo menos 15 años en el que hay una deriva neoliberal que es la que nos ha llevado al austericidio, o sea, nos están matando a base de austeridad, de recortes. La Troika, que son 3 instituciones, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que no tiene nada que ver con las instituciones europeas, pero al que se ha sumado la Comisión Europea como cómplice de sus políticas. Y bueno, esto es algo que nos tiene que hacer reaccionar. Los países de América Latina en la época de los 80 supieron enfrentarse a lo que era su troika allí, aunque estaban bajo aquella hegemonía de los Estados Unidos, supieron enfrentarse al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, plantarse, y al final hubo una quita de su deuda. Yo creo que aquí tiene que pasar lo mismo. Los Estados tienen que ser Estados soberanos, tienen que ser Estados que tomen decisiones, que no estén sometidos
a lo que las grandes corporaciones decidan. Tiene que haber una participación ciudadana real, tiene que haber una mucho mayor coordinación interinstitucional, y todo eso basado en lo que es la justicia, los valores que eran en un inicio de la Unión Europea, la justicia social, el reparto de la riqueza. Para eso necesitamos un banco central que ejerza de banco central, que pueda hacer préstamos con capacidad plena de actuación, una auditoría de la deuda, y luego también hay que regular todo el sistema financiero, hay que prohibir los productos financieros que llevan a la especulación y al fraude fiscal, tiene que haber transparencia, en fin, son cambios que en el fondo nos hacen hablar a nosotros de revolución democrática. Yo creo que es hora de que se produzca un cambio radical en la Unión Europea. Todos los pueblos lo estamos pidiendo y nosotros, como pueblos que aspiremos a ser Estado en la Unión Europea, también. ¿Partido Socialista, Ángel? Sí. Bueno, yo no voy a entrar en grandes cambios que se debieran hacer, primero porque es muy difícil definir un modelo para salir de una crisis y sobre todo para evitar que las haya, pero creo que si esta crisis es fundamentalmente financiera o su génesis la tiene en lo financiero, creo que es ahí donde hay que poner los remedios. Sobre todo, y creo que esos remedios son, desde luego, que hay que regular y controlar precisamente las entidades financieras, que son en las que ha nacido esta crisis, o que debido a cómo han actuado, pues esta crisis se ha generado. Luego, impidiendo también la acumulación creciente de capital que se redobla con las crisis, porque al salir de una crisis todavía estaremos peor que anteriormente, en cuanto que se va a polarizar más aún los poderes financieros. Quiero decir que va a haber un poder, una acumulación, como he dicho antes, mucho mayor que la que había antes, y una depauperación, en ese sentido, de una mayor parte de la población, de tal manera que van a ser extremos los que haya. Quiero decir que la crisis no es que nos va a llevar a estar mejor, es decir, bueno, las crisis, pero es una crisis de mejora, como tantas crisis que se habla, crisis de crecimiento, etcétera. No. Por otro lado, creo que habría que consensuar leyes internacionales, por lo menos dentro de la Unión Europea, para evitar esa especulación sin límites y para estar entregados a eso que de una manera, y nadie sabe qué es, que es algo fantasmal pero muy real a la hora de la verdad, que son los mercados, ¿no? Y que sabemos tampoco que no funcionan por sí solos, sino que detrás tienen voluntades económicas muy claras, ¿no? Y creo que, en efecto, el Banco Central Europeo debiera jugar el papel que tiene que jugar y ser un banco que se preocupe del conjunto de la Unión Europea, y no, en fin, y no cediendo a los empujes o a los impulsos de nada más quienes son más fuertes dentro de ese Banco Central y de la propia Europa desde el punto de vista financiero. Y creo que habría que pensar seriamente en la mutualización de la deuda pública, porque es que si no no seremos realmente una Unión Europea. Es que es uno de los problemas que tenemos, yo creo. Carmelo Barrio. Bueno, pues yo creo que Europa es una gran ilusión política en construcción, ¿no? Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Es la mejor noticia que hemos tenido los europeos quizá en nuestra historia, y está en construcción, y vuelvo a decir, desde unas bases pues que se están afianzando, sólidas, desde nuestro punto de vista. Yo creo que está claro, ¿no? El modelo, bueno, ¿hacia dónde debe ir? Pues está claro que hacia una mejor unión política, fundamentalmente, pero como base la unión económica, la unión monetaria, esa unión financiera, la unión bancaria, la unión fiscal, todo dirigido hacia la unión política, ¿no? Pero yo creo que lo bueno de Europa y de la construcción en la que está sometida es que forma parte de grandes acuerdos, ¿no? Los acuerdos entre los estados, entre las potencias europeas, y que eso va a hacer, en definitiva, que vayamos caminando hacia la unión política, pasando por esas fases que tienen mucho que ver con lo económico, como se ha dicho, que hay que asentar de una manera firme y clara, pero sobre la base también de una construcción importante, que es la que estamos ahora, a día de hoy, el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene que funcionar como una gran cámara, una cámara de ilusión, una cámara de control, una cámara de transparencia, de democracia, de unidad de las voces europeas en torno a ese modelo. Pero yo creo que, en definitiva, el concepto de la Europa está
de la Europa unida está asentado como concepto, como pilar. Ahora hay que construir un gran edificio, un sólido edificio, ¿no? Pero yo creo que es el modelo que nos va a hacer salir de esta crisis y que nos va a preparar para futuras crisis, ¿no? Y que además yo creo que el modelo que se está construyendo en Europa es un modelo de ilusión y que además, bueno, pues esperemos que algún día pueda ser algo así como los Estados Unidos de Europa, ¿no? Es un nominalismo, no quiere decir... No federalismo. No quiere decir... No, bueno, ya veremos en qué claves, ¿no? ¿Por qué no? Pero yo creo que estamos en una base importante, con un sistema de tratados sólido, con unos acuerdos entre estados también importantes. Yo creo que ese es el modelo que debemos de potenciar. UPyD, ¿coincides con todo lo que acabas de escuchar? ¿Discrepas en algo? Y ya a partir de este momento, digamos que hay intervenciones también aleatorias, un poco. Comparto muchas o algunas de las cuestiones que se han dicho y algunas otras no. Yo creo que los tres pilares que necesita Europa en estos momentos, primero es una regeneración democrática y más democracia. Las instituciones europeas y la arquitectura europea no funciona correctamente. El Parlamento no tiene iniciativa legislativa suficiente. El Parlamento no controla la Comisión, no elige al presidente de la Comisión, que en el futuro sí va el Parlamento a elegir al presidente de la Comisión, va a controlar a los comisarios. Y desde ese punto de vista yo creo que va a avanzar hacia una mayor democracia y hacia una mejor Europa, en el camino de una Europa federal. Porque en estos momentos más es un gobierno intergubernamental, porque tiene un peso muy poderoso el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, que se reúnen ahí cada mes, se sacan la foto, se cambian los cromos, pero es que eso, nuestra propuesta es que ese organismo tiene que desaparecer. Y la Comisión tiene que ser un verdadero gobierno, el Parlamento tiene que ser un verdadero Parlamento, y yo creo que en ese sentido avanzaríamos hacia una mejor Europa. Desde el otro punto de vista, desde el punto de vista económico, estoy de acuerdo en lo que han dicho, que el Banco Central Europeo tiene que ser el prestatario de último recurso, etcétera, pero no estoy de acuerdo en que en Europa está todo el problema. El problema financiero español de las cajas de ahorros, que es el 50% del sistema financiero español, la culpa no la tiene Europa. La culpa lo tienen los partidos políticos que meten las manos, quieren dominarlo todo y lo han arruinado. El Partido Socialista y el Partido Popular, los sindicatos, incluido Izquierda Unida, que participa en Bankia, etc., en todo eso, son los que lo han arruinado, que han hecho aeropuertos sin pasajeros, que han hecho un AVE con un sobrecoste de 10.000 millones, que es la suma del rescate de los recortes de sanidad y educación. Por lo tanto, tenemos que tomar la responsabilidad de que Europa... No, perdóneme, en España no funciona. Y desde luego, si nosotros queremos traspasar ese modelo Europa, Europa no va a funcionar. Y como decía Elena Valenciano, que decía que quería llevar el modelo andaluz a Europa, perdóneme, el modelo andaluz a Europa, cuando tenemos todo el tema de los seres, cuando tenemos fondos de formación que se han dado desde Europa, que se han gastado por ahí alegremente, es decir, es una verdadera, yo diría, vergüenza, nos tendríamos que avergonzar de las cosas que hemos hecho, y por eso la regeneración democrática primero tendría que empezar en España, luego hay que trasladarlo allí. Y por último quiero decir que en el modelo social, yo creo que hay que impulsar todas las políticas sociales de la juventud. El I+D+, sí, tiene que ser un 3% del presupuesto europeo. Hay que ampliar el presupuesto europeo, porque en estos momentos los 140.000 millones se puede hacer muy poco, con el 1% que dan los Estados miembros. Y por eso quiero decir, termino, que la Europa social, para la juventud, los Erasmus, todos los programas, hay que profundizar en ellos, y yo creo que tenemos que avanzar, y hay muchas cosas que hacer, pero hace falta una voluntad decidida en este sentido. Igual alguien quiere contestar algunos de los argumentos que ha dicho el señor Aguirre, pero sí, adelante, Xavier. Sí, bueno, no, yo más que contestar, bueno, quizás aportar algún elemento más de contenido positivo, ¿no?, en mi perspectiva, de lo que viene haciendo Europa en distintos ámbitos, ¿no? A veces, pues, quizás se nos olvida porque vivimos en el día a día y tampoco estamos todos bueno, pues al tanto de cuestiones que también afectan al día a día, pero que son parte de la legislación europea, ¿no? Y bueno, pues se dice que efectivamente Europa está muy alejada de la sociedad, de las personas, etcétera. Bueno, es curioso, en el caso español, por ejemplo,
bueno, pues una de las grandes decisiones jurídicas de los últimos meses con respecto a las cláusulas hipotecarias y a la nulidad de esas cláusulas hipotecarias en muchos casos. ¿Por qué? Por vulneración de los derechos de los consumidores en el derecho español, viene de un juez europeo, ¿no? Es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permite y que dice que efectivamente el derecho hipotecario español está absolutamente fuera de contexto, que no cumple con las cláusulas de respeto a los derechos de los consumidores y se anula una posible ejecución hipotecaria a una persona, en este caso en Cataluña, ¿no? Bueno, es un ejemplo puntual, pero hay docenas de ejemplos parecidos. Prácticamente el 80% del derecho que se aplica en España viene de Europa. Todas las directivas, insisto, de consumidores, de residuos, de evaluación de impacto ambiental, de saneamiento de aguas residuales, donde efectivamente hay unos avances sustanciales en todos los municipios vascos, ¿no? Yo creo que el modelo es el de Europa y es justamente el que no se ha practicado en España en las últimas décadas, ¿no? Y de ahí la situación económica de España, que contrasta con la de Euskadi y que contrasta con la del norte de Europa, donde las cosas realmente se hacen de otra manera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que mirar bastante más al norte y mucho menos al sur. Sí, es cierto que el 70% de la legislación de cada uno de los estados viene del Parlamento Europeo, se inicia en el Parlamento Europeo, a instancias del Parlamento o de la Comisión, pero lo que ocurre es que luego los estados, primero, rebajan continuamente el contenido de lo que pudiera haber salido del Parlamento Europeo y ya se aprueban unas directivas muy diluidas, y las que salen medianamente airosas, pues los estados no las cumplen en su totalidad nunca. Eso pasa con la Carta Social, sobre todo en asuntos sociales, sobre la precariedad laboral, etcétera. Ha habido legislación buena en Europa, pero que no se aplica en los diferentes estados. ¿Por qué? Pues porque son estados de corte neoliberal, de derechas, que cogen lo que les conviene, pero ignoran lo que les conviene también. Entonces, yo ahí creo que Europa sí ha dado cosas, y yo creo que luego vamos a tener ocasión de quizás desgranar lo positivo que haya podido salir del Parlamento Europeo, pero no se llega a concretar. ¿Por qué? Porque los estados, que además son estados que se representan a sus propios partidos políticos, los gobiernos, quiero decir, porque cuando van allí no están representando a la totalidad de partidos políticos de sus países, sino a su propio partido político. Luego ya de entrada es sesgado, ¿no? Y un comentario muy rápido que quería hacer es sobre los Estados Unidos de Europa. Yo creo que la auténtica riqueza de Europa es su diversidad cultural y lingüística. Yo no creo que tengamos que convertirnos en unos Estados Unidos como los Estados Unidos de los Estados Unidos, que han perdido su identidad y su idiosincrasia. Aquí lo que nos hace fuertes precisamente es esa diferencia, es lo que nos tiene que enriquecer, y esa es la cabida que hay que buscar en las instituciones europeas para que se respete, como se decía desde un inicio, como decían los padres fundadores, se respete el sentir de cada uno de los pueblos que conformamos Europa. Ese sería uno de los aspectos. Señor García Ronda, Sí. ¿El Parlamento Europeo tan mal lo ha hecho durante esta última legislatura? Yo creo que no. Yo creo que el papel del Parlamento ha sido positivo. Creo que pensar que estas cosas, quiero decir, unir un continente que ha tenido 100 guerras civiles a lo largo de la historia y que es tan distinto, pues me parece que es una tarea ímproba, y que 50 años pues son una bagatela en comparación con lo que se ha venido, no digo estropeando, sino conformando Europa. Y ojalá no tenga demasiados frenazos, pero es que aunque camine adelante, todavía van a quedar muchos años y muchos decenios, ¿eh? Y no hablo de siglos, pues por no asustar al personal, decir, uy, cuán largo me lo fiáis, ¿no? Pero eso es así. Ahora, ¿que ha sido lento? Sí. Ahora bien, también, ¿por qué? Porque muchas veces se ponen trabas desde dentro de la propia Europa, naturalmente. Y yo lo que creo es que ha sido eso. Ha sido positivo, ha sido lento, también inevitablemente lento en algunos aspectos, y luego ha sido inerte en el abordaje de los problemas económicos, y creo que es que un poco lo que decía antes, que es que ahí es donde suele estar la mayor resistencia a que las cosas cambien, a que se cambie, bueno, la trayectoria de Europa, o hacia donde quiere ir Europa. Sí, pero comentaba Xavier algunos de los aspectos positivos de las decisiones del Parlamento Europeo, pero son como cosas pequeñas. Entonces, el gran problema de los Estados miembros ahora es la crisis. Y sin embargo, el Parlamento Europeo y el Consejo de Gobierno, que digamos es el de los jefes de Estado,
se ve como incapaz de sacarnos de la crisis. No sé Perdón, si... por eso he hablado yo de inercia en el abordaje de los problemas económicos que son el centro de la crisis. Y en ese sentido el Parlamento Europeo, primero, a lo mejor no puede decir muchas cosas tampoco, pero no se ha dicho. No se ha dicho ni se ha peleado por ello adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque hay quienes están tratando de impedirlo, ¿no? Yo creo que incapaz... Los poderes reales, que los poderes reales siempre se miden troika, aritméticamente Merkel. y en moneda más o menos, en fin, de cambio, ¿no? y de circulación normal. Yo creo que, al contrario, en relación con lo de incapaz, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo... Inerte, he dicho. Por alguna otra Distinto. referencia. Yo creo que al revés, es decir, el Parlamento Europeo en estos 5 años y en los anteriores, pues también es una institución que en desarrollo, ¿no? En desarrollo como la Unión Europea en sí misma, ¿no? Que, bueno, a partir del Tratado de Lisboa, pues tiene más competencias, más capacidades, más posibilidades de actuación. Pues bueno, pues ese es el elemento fundamental, ¿no? Que vaya trabajando, que se vaya consolidando y que lo vaya haciendo en el marco del gran acuerdo que es Europa, porque Europa es sinónimo de acuerdo. Somos 28 Estados miembros, con muchos partidos políticos en los gobiernos, con muchos colores, incluso en los mismos partidos políticos en diferentes estados las cosas se ven con unos prismas completamente distintas. Yo creo que es la consagración de la democracia y del acuerdo, ¿no? Y bueno, que se está trasladando a las instituciones en formación y en desarrollo, como es el Parlamento Europeo, efectivamente, con un camino por recorrer. Pero tenemos que decir una cosa bien clara: Europa es la zona social más importante del mundo. O sea, no hay una zona social y de libertad como Europa, ¿no? Bueno, es un modelo a seguir. Ese mismo modelo europeo es el que tenemos que consolidar, mejorándolo, desde luego. Pero ese es el que nos ha hecho salir y nos está haciendo salir de una crisis. Bueno, una crisis europea o española, ha sido una crisis mundial. Ha sido la crisis de la globalización, de la economía mundial, ¿no? O sea, que las claves las tenemos ahí y tenemos que decir muchas cosas más. Es decir, España todavía sigue siendo beneficiaria de Europa por la percepción de los fondos para su desarrollo en múltiples aspectos, ¿no? Yo creo que eso es el elemento fundamental y además durante mucho tiempo lo va a ser. O sea que yo creo que hay que ver esa botella medio llena y seguir llenándola de unión política y de unión fiscal, bancaria, económica. Van a ser las claves y desde luego que el papel de estos 5 años del Parlamento Europeo ha sido un papel de desarrollo en positivo. Yo creo que se puede decir que el Parlamento Europeo hoy es más cercano al ciudadano, al europeo, que lo que era hace 5 años. Adelante, Manuel. Simplemente decir que estamos todos, yo creo que coincidimos en que estamos mejor dentro de Europa que fuera. Sí. Pero que le queda mucho por hacer. Yo creo que hay que decir una cosa. Yo creo que Europa ha sido una cosa extraordinaria. Ha sido una cosa extraordinaria para los europeos porque nos ha dado 70 años de paz. Anteriormente tuvimos 2 guerras mundiales donde murieron casi 100 millones de personas. Es que para eso se creó, para darnos paz. Para darnos paz y ese proceso empezó con la Comunidad Económica del Carbón y del Acero y realmente en ese momento hubo un gran liderazgo por parte de Jean Monnet y de Robert Schuman. Y yo creo que en estos momentos precisamente lo que falta es liderazgo. Es decir, nosotros tenemos en estos momentos la responsable de Asuntos Internacionales, Catherine Ashton, nadie sabe quién es. Es decir, no hay un verdadero liderazgo en estos momentos y Europa ha tenido ha sido, como ha señalado aquí, no ha sido un proceso lineal, hemos tenido dificultades, pero yo creo que se han conseguido cosas extraordinarias. Y España ha conseguido cosas extraordinarias. Y cuando digo España es Euskadi, Cataluña, etcétera. Hemos recibido durante los últimos 15 años más de 140.000 millones de euros. ¿Con qué se han hecho? Las autopistas, los aeropuertos, muchísimas cosas en I+D, en agricultura, en pesca, en muchísimos ámbitos y ayudas para la industria. Es decir, Europa ha sido una cosa extraordinaria, una cosa positiva, pero es necesario que mejore y necesita un nuevo liderazgo. Y ese liderazgo muchas veces se lo quitan los jefes de Estado y de Gobierno y yo creo que después de estas elecciones el Parlamento, que por primera vez va a elegir al presidente de la Comisión, y hay varios candidatos, va a reforzar el papel del Parlamento, se va a visualizar mejor, va a haber una oposición y un gobierno. La Comisión también no puede tener como ahora 28 en el gobierno, 1 por cada país. No, hay que hacer una comisión mucho más reducida,
con competencias claras y que los ciudadanos visualicen y que tenga un programa de actuación para los próximos 5 años. Porque los ciudadanos no lo ven, pero muchas veces, y lo tengo que decir, con esto acabo, estos días, con el tema de la multa, a mí me ha parecido vergonzoso el debate que ha habido con los diputados generales. Europa nos ha multado porque hemos hecho trampa y porque hemos sido unos mentirosos. Y eso crea euroescepticismo. Las multas hay que pagarlas. Y si uno ha actuado mal, dice, perdónenme, y nosotros tenemos que liderar el actuar con lealtad, en fin... Sí, las ayudas de las vacaciones fiscales. Las ayudas de las vacaciones fiscales, nosotros, los holandeses y todos los demás. Porque si no se crea una sensación de que Europa tiene la culpa y nos tenían que haber puesto una multa menor. No, nos ponen la multa que nos tienen que poner o X, pero lo tenemos que asumir con fair play, con deportividad y decir vamos a ser mejores y vamos a hacer las cosas bien y nosotros también vamos a exigir que todos cumplan esos requisitos. Pero que la multa sea para nosotros, pero también para los demás. Para los demás sí, también, también claro, lo hacen mal. claro. Sobre todo que es también. una multa doble, porque la multa se había pagado y luego se tuvo, entre comillas, si queréis, la desfachatez de decir lo pagaré cuando me convenga y entonces ahora se paga una multa, la de ahora, por el retraso en el pago de la multa. O sea que son 2 veces, es una multa doble por un mal hacer, como ha sido todo el tema que antes habéis comentado de los fondos de cohesión. Fue una cosa que lanzó Felipe González en su día, que España ha recibido montones de dineros, pero que luego nos ha llevado eso, autopistas sin coches, aeropuertos sin aviones, etcétera, etcétera. No me voy a explayar en eso, pero para volver un poco a la pregunta que tú nos habías hecho sobre cómo valoramos nosotros el Parlamento. Tampoco podemos olvidar y caer en discursos demasiado generalistas y generales, que estos 5 últimos años de ultraconservadorismo y de ultraliberalismo han sido 5 años en el que el 70% de las votaciones del Parlamento Europeo se han sacado con los votos sumados de Partido Popular Europeo y Partido Socialista Europeo. Ahí se conforma una macro coalición que es el rodillo que está aprobando ahora las medidas neoliberales. O sea, un bipartidismo. Eso por un lado. Hay un bipartidismo. Un bipartidismo, claro, en Europa. Además está institucionalizado porque en el Parlamento Europeo se divide en el mandato de los 5 años en 2 años y medio el que más votos tiene y 2 años y medio el segundo en votos, que hasta ahora ha sido PPE y Partido Socialista Europeo. Y desde luego en los años 2009, de 99 al 2004, ahí gobernaron siempre juntos y fue el rodillo de la macrocoalición en toda esta subida del neoliberalismo. O sea, eso para dejar las cosas claras, pero para ser positivos también. Esta ha sido la legislatura, la que termina ahora, en la que por fin se ha conseguido la primera iniciativa popular, iniciativa legislativa popular europea. Ha sido con el tema del agua, el derecho al agua considerarse como un derecho humano y el abastecimiento del agua como un derecho público y universal. Pues eso es algo positivo. Ha sido positivo también el Tratado de Lisboa, que siempre criticamos por su neoliberalismo, pero que también tenía el dar más competencias, como ya lo ha dicho Carmelo Barrio, al Parlamento, el crear la figura de asuntos exteriores y también el que sea vinculante, y eso es importante, la Carta de Derechos Fundamentales. La Carta de Derechos Fundamentales habla del derecho a la dignidad, a la integridad de la persona, a la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia. Lo que ocurre es que luego los Estados no lo cumplen cuando hay un artículo, el artículo 2 de los tratados, que establece estos mismos principios, y otro artículo, el 7, que dice que en caso de incumplimiento se debiese actuar en contra de los Estados que incumplan. Esto es algo que ha mencionado ya la señora Reding, la comisaria Reding, porque viene de un país, Luxemburgo, donde ya la mayoría no es luxemburguesa, antes era portuguesa, ahora no sé cómo andarán en Luxemburgo, pero es un país con muchísima emigración y lo que quieren es frenar esas posibles subidas de la extrema derecha y entonces invocan ese artículo que la Unión Europea no lo ha ejercido nunca, pero debiera de ejercerse no solo en este caso, sino en otros casos flagrantes, como es el caso del Estado español, que utiliza la justicia de manera partidista y vengativa, como lo estamos viendo constantemente en los temas de Euskal Herria. Y otra cosa que también creo que es positiva en el Parlamento Europeo es que esta legislatura ha visto
cómo había un grupo que se ha llamado Friendship, que en inglés es grupo de amistad, eran diferentes eurodiputados de distintos partidos políticos, tanto de derecha como del centro como de izquierdas de países europeos, que están apoyando el proceso de paz. Bueno, pues son cosas positivas que hay que reseñar también. Sí, Xavier. Bueno, yo creo que es interesante lo que se estaba señalando en el sentido de que sigue habiendo, ¿no?, y bueno, pues un choque, ¿no?, entre lo que es el concepto clásico de la soberanía de los Estados, que sigue vigente en muchos momentos, y bueno, pues lo que es el concepto de la Unión Europea, más en la idea de compartir esa soberanía, ¿no?, y de alguna manera, bueno, pues proteger desde Europa los derechos fundamentales, como está sucediendo en muchos casos. Pues se citaba el tema de los desahucios, de las hipotecas, ahora algunos temas de política penitenciaria, cómo se cumplen o se incumplen los derechos fundamentales en España, con sentencias, por ejemplo, bastante frecuentes, no solo de la justicia europea comunitaria, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en distintos ámbitos, ¿no?, porque se cita la Carta, pero todos los Estados miembros son firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por lo tanto, ese bagaje, ese acervo de derechos fundamentales, todos los Estados tienen la obligación de cumplirlo, y vemos en el día a día cómo, tanto vía Bruselas como vía Estrasburgo, Tribunal Europeo, pues se le dice a España, a Francia o al Reino Unido: oiga, ojo que usted se ha salido del tiesto, ¿no? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque limita no solo la soberanía, sino ese ejercicio a veces excesivo del poder político, que limita los derechos de las personas, ¿no? Y por lo tanto eso yo creo que es fundamental también en la idea de ir, bueno, pues mitigando, suavizando ese bipartidismo que a veces es un poco, bueno, si ya es agobiante en España, pues en Europa igualmente, ¿no? Es decir, hay dos grandes partidos que, bueno, pues más o menos van dirimiendo cualquier cuestión política y jurídica en ese ámbito. ¿Por qué? Por eso es importante, bueno, pues que haya partidos pequeños que defiendan los derechos de las personas, de las comunidades políticas, de las naciones, por supuesto, en ese ámbito con mayor fuerza, ¿no?, con mayor vigor, bueno, pues para suavizar lo que es una situación en ocasiones de excesivo ejercicio del poder político. ¿Pero qué capacidad de maniobra tenéis partidos pequeños, por ejemplo? Bueno, pues precisamente la maniobra que da la interlocución directa con el ciudadano, ¿no?, el conocer a pie de calle, bueno, pues en el mundo de los arrantzales, cuál ha sido el papel de Izaskun Bilbao y del Partido Nacionalista Vasco. En el caso de la Lacrana, pues un papel central, ¿no?, que desde luego el Estado no ha desarrollado en esos términos. Por lo tanto, bueno, yo creo que ahí fortalecer corrientes de partidos minoritarios en el ámbito estatal, pero mayoritarios, desde luego, en las naciones sin Estado, es algo fundamental, que tiene mucha presencia, que tiene importancia en el sentido de conocer cuál es la realidad a pie de calle, ¿no?, algo que los grandes partidos difícilmente pueden hacer. Y hay muchos otros partidos que están en sintonía con la defensa del derecho de los pueblos, la autodeterminación y todos estos temas que estamos desgranando. O sea, aquí hemos hablado de los dos grandes, pero en todos los países hay partidos pequeños con los que pretendemos colaborar una vez estemos allí. Sin embargo, la idea, y le doy la palabra al Partido Socialista ahora, es que quien gobierna en Europa no son ni el Parlamento Europeo, ni los pequeños partidos, ni siquiera el bipartidismo, sino que es Angela Merkel y la Troika. Eso sí, Ángel. Vamos a ver, yo creo que Angela Merkel es una gerente de otras cosas que hay por detrás, que la Troika es una embajada, bien. Y luego las organizaciones internacionales no comunitarias son la defensa de esos otros poderes a los que he aludido antes frente a la Unión Europea, es decir, frente a impedir que se pueda hacer algo que es hacer progresar a Europa en todos los sentidos. Pero y unida, y todos de la mano, no a dos velocidades. Después seguramente hay una pregunta, a ver si que seamos muchos dificulta las cosas, naturalmente que sí. Bueno, yo no tengo ni duda de eso. Sí, pero o sea que, pero bueno, no, quiero decir que sí, que tenemos que ir, si queremos ir juntos, pero no cabe duda que según sean las elecciones que se hagan en Europa, ahora y después, pues tendrá que ver qué ideología puede ser dominante en cada momento, quiero decir, traído por la democracia y por la soberanía popular, en definitiva, ¿no? Bueno, pues claro, tendrá que haber matices, naturalmente, es decir, lo que va a ser imposible es que eso vaya a extremos normalmente, salvo que un día cualquiera de los extremos pues sea capaz de llevarse al agua en la mayoría, ¿no? Yo en este sentido también quisiera decir que hay una referencia que se está repitiendo continuamente y que es errónea, lo de austericidio. No sé por qué se dice austericidio, porque austericidio es matar la austeridad. No, yo llamaría bienestaricidio, porque lo que se mata es el bienestar, lo que se está matando es el bienestar.
No, lo que se está imponiendo es la austeridad. Sí. O sea, que si hablamos de austericidio, a ver si nos damos cuenta que la etimología del cidio significa homicidio, es matar hombre, ¿no? O sea que, entonces austericidio es matar la austeridad. No, ¿qué va? ¿Qué va? Lo que se está es haciendo florecer la austeridad por todos los lados, hasta la pobreza, quiero decir, hasta llegar a la pobreza, ¿no? O sea, una que, Europa más austera. eso es lo que dicen algunos, naturalmente, los que sin embargo no son austeros, ¿no? Y además, ¿quién ha demostrado jamás en la historia de la economía que lo austero hace progresar más, incluso económicamente? No, pues totalmente. Sin embargo, la austeridad sí ha mantenido o ha acrecentado lo que antes hablaba yo, de ese poder, esa acumulación cada vez creciente, ¿eh? O sea que yo creo que habría que hablar, lo que está es que se mata el bienestar, que se está matando el bienestar. Sí, adelante, Carmelo. Sí, bueno, yo creo que no hay que decir que Angela Merkel parece se demoniza siempre. No, he dicho que es una gerente. Sí, No, quizás pero yo por mí, la moderadora, eso, sobre la todo por mi moderadora. parte, No, sí. yo creo que no. Yo creo que además no hay que, como dice la cuestión, no hay que hacer la Europa ahora Parlamento frente, a ver qué puede hacer frente a Angela Merkel, frente a la troika, frente a organismos. No. Yo creo que vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Esto es una política y una unión de estados, de acuerdos, ¿no? De hacer las cosas conjuntamente. Vamos a ver, ha habido que tomar medidas muy importantes para salir de una crisis, pues decir, global, mundial, que no tuvo su origen en Europa o en España, sino que ha sido una crisis multifactorial. Y yo creo que es bueno, ¿no? Es bueno en ese camino de controlar los déficits públicos, de controlar determinados desmanes en la utilización de los recursos públicos por parte de los estados, de las comunidades autónomas. Pues bueno, el hecho de que haya referencias de seriedad, de solvencia, de buscar grandes acuerdos. Bueno, Angela Merkel ha pactado también con Hollande, que es socialista, y con otros jefes de Estado que son de otras tendencias políticas distintas en relación con cuestiones que afectaban a la construcción y a la salida de la crisis, ¿no? Yo creo que lo bueno es entender que todas esas instituciones, organismos o el Banco Central, que lo que tienen es que funcionar coordinadamente, correctamente, pues para preservar eso que decía yo, que el mayor ámbito social que existe en el mundo, ¿no? O sea, que es Europa, ¿no? Y yo creo que es fácil criticar, ¿no?, determinadas decisiones cuando sobre todo son duras de llevar a cabo, ¿no? Y son duras, pero al fin y al cabo Europa también hoy es intentar, y no hay más que ver los programas electorales, pero no del bipartido, sino de todos, ¿no? Intentar cómo tiene que haber una inyección, la garantía juvenil en relación con el empleo juvenil, cómo va a ser muy sólido los programas que hay y los miles de millones que hay, pues para inyectar esa cuestión. Se va a tratar de trabajar porque se potencie la inversión a través de los bancos, es decir, la innovación, las nuevas tecnologías, está ahí, una política energética mucho más definida, controlada y mirando al ciudadano. Yo creo que esas son las cuestiones de la ilusión, ¿no?, donde hay que buscar el trabajo. Lógicamente, la crisis ha habido y hay que cerrarla, ¿no?, y hay que controlarla, ¿no?, pero de todas maneras eso va de la mano también, determinadas cuestiones y medidas duras va de la mano con expectativas de grandes avances en nuestra economía, grandes avances en nuestro sector bancario, en nuestro sector financiero y en el sector económico en general, ¿no? Lógicamente hay problemas, hay déficits, pero no es una cuestión del bipartidismo. Vamos, el bipartidismo, es decir, los ciudadanos han querido, son los que quieren qué partidos, qué gente sea elegida, ¿no? Y los partidos políticos pequeños tienen un importante papel. No es un papel de protestar, es un papel de construir, es un papel de lograr acercar, influir, tener acuerdos, dar buenas ideas, ¿no? Pero no, el papel protestante de muchos partidos políticos, no sé, pues algunos de ellos que son euroescépticos porque lo que quieren es romper un poco Europa, ¿no? Es decir, bueno, afortunadamente Europa es el mejor antídoto para los nacionalismos, ¿no? Manu, Sí, escuchaba atentamente. Yo quería hacer varias observaciones. La primera le quería hacer a Lorena, cuando ha hablado de la Carta de los Derechos Humanos y el derecho a la integridad física. En este país hemos sufrido mucho y aquí no ha habido nada para respetar los derechos de las personas porque se las han matado y perseguido. Y hay 200.000 exiliados
1.000 muertos, otros 10.000 presuntos que intentaban. Entonces, hablar a mí me parece realmente de justicia vengativa y que no se reconozca que lo que ha hecho ETA y todo el entorno que le ha apoyado, esos que decían ETA mátalos, a mí me parece vergonzoso que en Europa en el siglo XXI se haya podido justificar la muerte por el motivo que sea. Eso me parece algo injustificable y precisamente Europa es, digamos, la cuna de la civilización y no de la barbarie, y eso ha sido una barbarie absoluta. Por lo tal, quería hacer un hincapié porque, afortunadamente, esperemos que estemos en otra vía, pero quiero también decir que tenemos que hacer memoria y reconocer que eso está mal y que no se puede volver a repetir nunca más. Por otra parte, en cuanto a los partidos pequeños, quiero decir una cosa. Cuando salió la crisis del El Coli, ¿os acordáis en Alemania? Aquella de lo que se dijo que era de los pepinos españoles. Sí. Yo creo que Francisco Sosa Wagner, cuando levantó aquel pepino y que dio la vuelta al mundo, y que él explicó que se le ocurrió comprar una tienda porque se acusaba que el origen del mal venía de la agricultura española y de los pepinos que se estaban cultivando en Almería, yo creo que los partidos pequeños pueden hacer grandes cosas. Y Sosa Wagner ha llevado, siendo un único parlamentario, muchísimas iniciativas positivas para España con el resto de parlamentarios que estaban allí. Y en relación a lo que se decía de la austeridad y de todo esto, yo creo que hay que decir, es decir, lo peor que le puede pasar a Europa, cuando se hablaba de dos velocidades, yo creo que lo peor que se le puede pasar es que hagamos dos Europas. Una de los pobres, de los 26 millones de parados, de los que no tienen para subsistir, tienen una serie de problemas. Eso sería la peor de las Europas de las dos velocidades. Porque otra cuestión es que tenemos que tener muy en cuenta que, vamos a ver, uno cuando pide un crédito y no paga, los créditos hay que pagarlos, las deudas hay que pagar. Pero lo que no podemos es que la gente sufra, que la gente no tenga para comer, que la gente tenga unas condiciones indignas, y yo creo que ahí no podemos nosotros ahorrarnos ni un centavo. Eso tiene que estar absolutamente... Me voy a permitir interrumpirte, pero es que no ha habido opción, digamos. Europa ha dicho, tenéis que pagar la deuda, y habló en clave de estados. Sí. Y hay que hacerlo. Y han marcado cuáles han sido las pautas a las que teníamos que someternos, por decirlo de alguna forma. Con lo cual la autonomía de los estados entiendo que se pierde. Y comentabas, y le voy a dar primero la palabra a Xavier, que habíamos recibido 150.000 millones de euros. Porque igual no hay una Europa de dos velocidades, pero igual sí que hay una Europa que da y la otra que recibe. Nosotros hemos sido lo que hemos recibido, sigo hablando en clave de Estado, y a lo mejor ahora nos toca ser los que paguemos, porque los Estados miembros, los nuevos, tela, y los que esperan entrar, tela, a nivel de pobreza, y perdonarme la claridad, ¿eh? Sin tela, sin tela. O sea, no tienen tela. No, Xavier, sí, iba bueno, a coincidir en parte o parcialmente, ¿no?, con alguna apreciación de Carmelo Barrio, ¿no?, en el sentido de esa Europa social, bueno, pues que contrasta seguramente con el modelo de Europa social o de España social, precisamente, que lidera el Partido Popular, ¿no?, con unas cotas de desprotección social las más altas de toda la Unión Europea, desempleo, etcétera, etcétera. Bueno, podríamos entrar al detalle, pero bueno, efectivamente Europa sí es ese modelo, y es un modelo que contrasta desde luego con el de, por ejemplo, el de Estados Unidos, que es un modelo totalmente diferente, y todos conocemos, ¿no?, pues que efectivamente en Europa difícilmente una persona puede quedar desatendida socialmente, sanitariamente, etcétera, con el sistema de protección prácticamente universal, desde luego que en Euskadi tenemos garantizado. En Estados Unidos esto puede parecer y puede suceder y sucede a diario, por lo tanto la diferencia... Que nadie busque el modelo americano, yo creo que no, el modelo americano tiene otros elementos, pero ese desde luego no es muy positivo. Y luego, en segundo lugar, ahí sí que me toca un poco discrepar en dos aspectos. Hombre, se cita el tema energético, pues precisamente España no es un gran ejemplo en ese aspecto, porque justamente el gobierno de Rajoy lo que viene promoviendo es llevar la contraria a la política energética europea, es decir, a día de hoy la apuesta que en origen había desde hace algunas décadas por las energías renovables, que es el futuro en materia energética, bueno, pues ha echado por la borda absolutamente a través del gobierno de Rajoy. Todos conocemos, bueno, lo que están sufriendo las empresas,
centrales de cogeneración que están paradas porque no pueden poner en valor esa energía ni producirla porque no merece la pena por el tema legislativo, que desde luego es obra del gobierno del PP. Luego, justo lo contrario de lo que promueve la Unión Europea. Luego, algo habría que coordinar en ese aspecto o que hablar entre las administraciones para que las cosas funcionen, ¿no? Y luego, por supuesto, bueno, pues no puedo evitar, ¿no? Europa como, en fin, antítesis o antídoto de los nacionalismos, yo creo que eso, en fin, es una gran falacia que se vuelve contra el argumento de uno mismo, ¿no? Europa es la cuna del nacionalismo en el mundo. Francia es un país profundamente nacionalista, el Reino Unido, España también a su manera, y evidentemente en Europa hay un debate abierto sobre nacionalismo a día de hoy, en Escocia, en Cataluña, en Euskal Herria también. Por lo tanto, no es antídoto ni deja de serlo, es un debate que es moderno, es antiguo, que está de moda y que seguirá abierto en tanto en cuanto hay comunidades políticas que quieren tener su sitio, también en este caso en la Unión Europea, ¿no? Hay otras que prefieren salir de la Unión Europea, como puede ser el caso de algunos sectores del Reino Unido, pero sin embargo nosotros queremos estar dentro y yo creo que eso es parte de lo que es el nacionalismo, que es un movimiento universal. Sí, yo un poco al hilo de lo que decía Carmelo, que la culpa nos viene de lejos, de otro sitio, de América, y luego nos decías que bueno, que los desmanes y la corrupción, pues igual si nos ayudan desde Europa a corregirlos, pues igual mejor. Yo creo que España ha dado muestras clarísimas de que contra los desmanes y la corrupción pues o no actúa o actúa muy tarde o de mala manera, porque ahí están todos esos casos sin resolver, y sobre todo no se resuelven porque no se toman medidas de sanciones ejemplares que impidan esa manera de actuar, ¿no? Y luego, si hablamos de Merkel y pretendemos creer que Alemania es un paraíso, pues es conocer mal a Alemania, porque Alemania es un país en el que se viven unas situaciones laborales muy precarias, con unos contratos basura, un país que además está llevándose a nuestra mejor generación, la generación mejor formada, que a Alemania le sale gratis, se lleva a los mejores de aquí, y hay que ser conscientes de que eso es una irresponsabilidad, porque los jóvenes que se van es muy difícil que vuelvan. De 100 que se vayan, si vuelven 10 ya están volviendo muchos, porque aparte del desarraigo, claro, uno hace su vida afuera, genera. o sea, estamos perdiendo a una gente que nos parece una responsabilidad perder. Y luego yo creo que todo esto es el fruto de considerar, haber abandonado la idea de que las personas son sujetos con derechos y deberes, y haber considerado a las personas pues como piezas de un engranaje que tiene que producir y consumir. Y ese modelo de producir y consumir es el modelo que nos ha llevado a donde estamos y que no podemos perpetuar. Carmelo Barrio nos dice que con el mismo modelo, pues no sé, con alguna medida, pues el mismo modelo nos va a volver a sacar de la crisis. Pues no, y si nos saca, nos sacará en poco tiempo. Y preocupante también es ver, por ejemplo, qué derroteros está empezando a tomar China. Si China nos copia en todo ese mal hacer, entonces de verdad que vendrá una crisis impresionante en el mundo entero. O sea que luego habéis mencionado distintas cosas, ¿no? La política energética, de acuerdo sobre el desarrollo de las infraestructuras y fuentes de energía alternativas, pero también nos tenemos que acordar de las grandes eléctricas. O sea, desde Europa tendrá que ponerse orden en lo que son los beneficios de las grandes eléctricas, a lo que nadie, el PNV tampoco, le hinca el diente al tema. Y luego la creación del de empleo, ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, empezando por los jóvenes y las mujeres. ¿Había pedido la palabra Sí, Manuel? sí, en relación a lo que se habla del nacionalismo, yo creo que en el tema del nacionalismo hay dos problemas. Hay un nacionalismo de los grandes estados. Yo tengo aquí, la semana pasada yo estaba en Londres, en el Reino Unido, only UK Independence Party will take back control. Solo nosotros podemos retomar el control. Este es el folleto publicitario del partido que en estos momentos quiere salir de la Unión Europea, en Inglaterra, y donde aquí, por ejemplo, pues 4.000 personas a la semana de la Unión Europea continental ingresan en el Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero quería decir una cuestión. Hay un nacionalismo como Marine Le Pen en Francia, tiene un nacionalismo de gran nación, Francia, etcétera, y lo mismo existe en Holanda, etcétera, etcétera. Pero hay una coincidencia entre los que en estos momentos plantean la secesión en España y los que plantean la salida de Europa. Unos plantean salir de España y otros plantean salir de Europa. Aquí está el programa de 5 puntos, que tiene, y voy a decir, porque este programa es el programa de más. Y es el programa, yo podría decir, en estos momentos, de EH Bildu, en menor medida probablemente del Partido Nacionalista Vasco, porque está ahí un poco entre dos aguas, pero
En el programa dice... Hombre, ya lo siento, pero hay que ser un poco Ahí. osado No, para no, voy a tratar decir, de no, es que voy a decir, por ejemplo dice, partido no, porque independiente más dice una cosa, de más UK dice una cosa, con España más nos o con roba, el PNV, vamos. voy a terminar, España nos roba, el de la Padania dice Hombre, yo- Roma ladrona, y ¿sabéis qué es lo que dicen? Unión Europea ladrona, y proponen Desde que luego pues, el PNV no habla en esos términos. No, pues y entonces yo quito creo lo del que PNV. habrás visto el folleto, pero no habrás visto a los representantes de ese partido político y no podrás decir que Por se eso. parecen ni lo al que, le habrás PNV. lo que escuchado hablar en plantean, el lo que Parlamento plantean, Europeo quiero a decir, Farage. lo que plantean es que no quieren dar un céntimo a la Unión Europea. Una cuestión. Nada que ver En con segundo nosotros. lugar, dicen que tendrán una energía y comida más barata. Están diciendo que Bueno, van a... para empezar están mintiendo, porque eso no es posible. O sea, Bien, eso para lo que empezar. yo quiero decir, O sea, en en principio lo que quiere este partido es salir de la Unión Europea. Salir de la Unión que Europea. Reino Unido Pero salga lo que, de la Unión lo que quiero Europea. decir con esto es que en España, cuando se dice España nos roba, estos dicen Unión Europea nos roba. Y hay una coincidencia de decir, es en realidad los de la Padania, los del Véneto, son los ricos de Italia. Y lo que quieren es independizarse de los pobres y dejar a los pobres al lado, y ellos, como es una nación rica, la Padania, donde está Véneto, Lombardía, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay esa coincidencia, esa similitud de que los ricos dicen, es que ¿para qué necesitamos vivir con los pobres si nosotros vivimos mejor? Es que justamente Entonces esa- proponen esa Rompe separación. justamente la idea de la Unión Europea Exactamente, de la de la Unión cohesión, Europea. de la Justamente cohesión esa y de la reflexión justicia. exactamente y de- va en contra de los principios del movimiento europeo y de los propios tratados constitutivos. Por Por eso. lo tanto, evidentemente, el que no quiera estar tendrá que salir. O, ojo, igual hay que expulsarle, porque gente que está en esa línea, desde luego, Estoy no de debería acuerdo. estar en la Unión Europea. Pero efectivamente esta Manu ha puesto un asimilación- poquito el punto sobre la I, porque están apareciendo muchos partidos xenófobos, además ultraderecha. Le Pen citaba, Sí, pues pero bueno, es un partido aquí también. hay una cosa que no se puede pasar por alto, y es que no se puede mezclar todo, aunque no me extraña que de UPyD haya casi esos visos de nacionalsindicalismo y casi ese nacionalismo a la Hitler, ¿verdad? Como si todos los No, nacionalismos nosotros somos un fuesen partido federal. Nosotros somos un partido federal y democrático que lo hemos demostrado desde que hemos nacido. Pero quiero decir, es que no acepto ese Equiparación, insulto, porque no. nosotros somos un partido Vale, demócrata yo tampoco que respetamos acepto- la vida, cosa yo- que no puedo sí. decir Bien, de, yo no acepto de tu partido. que se hemos asimile empezado muy el bien, nacionalismo así que- a la Sí, sí, sí. extrema No, derecha. pero es Son que dos dice que cosas- representamos la extrema derecha Si me dejas cuando terminar. representáis No, un grupo has que empezado hablando de nacionalismo Que termine Lorena, y luego- equiparándolo Es a la increíble. extrema derecha, y no tiene nada que ver. Una cosa es el caminar totalmente democrático de pueblos como el escocés y el pueblo catalán, que democráticamente lo que están pidiendo es que su población pueda tener derecho a decidir por vías democráticas y sencillamente que sea el pueblo el que decida qué derrotero quiere tener. Eso es una cosa. Y otra cosa muy distinta y totalmente opuesta es lo que hace el UKIP, que probablemente sea el primer partido del Reino Unido, que lo que quiere es lo contrario del SNP, que es el que en Escocia está liderando el La derecho a autonomía. decidir, el derecho a decidir. El partido de UKIP lo que quiere es salirse de la Unión Europea, y se podría dar la paradoja de que Escocia, independiente, permanecería como miembro de la Unión Europea y el Reino Unido se saliese porque ha ganado. El UKIP no tiene nada que ver. Sí, el Partido Socialista, Ángel, por Sí, favor. no, la cuestión de la aparición de tendencias populistas y xenófobas, yo creo que eso existe siempre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque está dentro del egoísmo humano. Se ha hablado de yo no quiero dar, pues claro, es que eso está dentro. ¿De qué se trata? Hombre, se trata de ir neutralizando esas pulsiones que en principio y como solidaridad son negativas. Pero esas tendencias están siempre ahí. A favor de una situación social y económica pues negativa, podemos decir, o de empeoramiento, pues no cabe duda que eso resurge más fácilmente. ¿Por qué? Bueno, pues porque el yo me tengo que defender como sea, pues surge también de manera más fácil. De tal modo que es un caldo de cultivo, el empeoramiento de tipo social, de tipo económico, pues es un caldo de cultivo de todo tipo de insolidaridad, y por lo tanto, pues eso está ahí. Naturalmente, como en general,
los partidos políticos y la política y los gobiernos da la impresión que no quieren enterarse de la realidad, de las verdades, pues claro, muchas veces se responde con políticas que lo que hacen es exacerbar esa misma cuestión, esas pulsiones negativas. Y yo creo que, claro, hay que tener en cuenta que esas tendencias pues también se nutren del desequilibrio social. Por ejemplo, de la gente desclasada, y digo desclasada, o sea, hacia una clase inferior o hacia una situación peor de la que tenía antes. Y bueno, que se buscan chivos expiatorios, y esto habría multitud de ejemplos pero que yo podría decir. La situación actual es la crisis, y por otro lado, flujo migratorio, claro, sí que crea todo un malestar. Todo entonces... eso, y la gente busca pues salvadores de algún tipo que, bueno, que le permitan por lo menos tener una situación mejor. No nos olvidemos que es que a veces hablar en política y dar soluciones políticas olvidando que somos seres humanos, pues resulta que lleva a soluciones de falsedad, soluciones falsas. Tenemos que vernos como somos en lo que consideramos bueno y en lo que consideramos malo, en todo. Pero no, parece que queremos, o sea, lo de eso que se llamó buenismo, pues parece que está por todos los lados. Decimos lo que habría que hacer, pero no nos tenemos en cuenta cómo somos, ¿no? Y entonces, sin embargo, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues yo creo eso, una ética y unos valores que nunca se deben abandonar. Hablaría de moral en vez de ética. Eso es lo que ha inspirado siempre a Europa, ¿no? Esa es una de las claves. Sí. Claro. Turno para Carmelo Barrio. Sí, bueno, yo creo que efectivamente, parece ser que los partidos xenófobos, ultras y tal, pues extremistas, pues pueden tener algún peso. Lógicamente la lectura es la crisis a día de hoy, ¿no? Yo también creo que bueno, efectivamente, en la autocrítica que hay que hacer como en la Constitución Europea, pues también hay una determinada, pues quizá, falta todavía de valores, de esfuerzos, ¿no? Políticos que hacer, institucionales, es decir, de referencia como gran estructura, ¿no? Y que eso unido pues a la debilidad que causa una crisis y también a muchos discursos demagógicos, que a veces es muy fácil, determinados discursos entran en momentos, discursos muy demagógicos, muy ultranacionalistas o extremistas, bueno, juegan su papel en algunos sectores, ¿no? Por eso precisamente yo creo que es la confianza y el hecho de que los partidos y que las estructuras y que los países, los estados o las instituciones vayan generando una pedagogía con Europa, una confianza en Europa, una narrativa conjunta de la Unión Europea, ¿no? En relación con lo que es, con lo que supone, con lo que somos, de espacio de libertad, de no guerras, de construcción social, de espacio de futuro, ¿no? de ilusión. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que seamos capaces, ¿no? Claro, en los resquicios de determinada falta de valores o de determinada falta de esfuerzos, entran esos discursos demagógicos y esos discursos populistas, ultranacionalistas, está bien claro, xenófobos, ¿no? Está bien claro que es un reto de la estructura política democrática de la Unión Europea. Está claro también, y ya se ha dicho antes, que bueno, pues puede haber falta de liderazgos, ¿no? de liderazgos muchas veces bien son políticos, ¿no? O instituciones o personales incluso, ¿no? en quienes controlan la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es bueno también que veamos gente pues, potente, solventes, es decir, que efectivamente que la referencia de la Unión Europea en la acción exterior pues sea mucho más sólida, mucho más clara de la que existe hoy, ¿no? Con Lady Ashton, ¿no? Pues bueno, pues está claro que ese liderazgo falta, pero quiero decir, el liderazgo fundamental es el institucional, el de las claves. Lo que pasa es que bueno, la crisis ha provocado lo que provocó. Y ha cambiado un poquito. Voy a plantear la última de las preguntas de este programa y además el turno de intervenciones lo voy a hacer al revés de como hemos comenzado, es decir, de menos a más. Estamos en campaña electoral, lo decíamos todos, yo creo un euroescepticismo, se plantea una abstención muy alta, una juventud que no confía en el Parlamento Europeo o al menos que lo desconoce. ¿Cómo se convence al electorado? Voy a empezar por UPyD, por Manuel Aguirre, de que es importante votar. Yo entiendo, de que nos afecta a todos y de que sí, no es una Europa de partidos, sino, digamos, de estados. Yo entiendo que la gente tenga una gran desafección hacia la política en estos momentos, porque claro, todos los días estamos viendo la corrupción galopante que hay, y por otra parte ningún político se ha ido todavía a la cárcel, pero la corrupción es todos los días en los telediarios, en la prensa, entonces que haya desafección es lógico, pero también hay que decir
que la política, la mala política se resuelve con buena política y que es necesario una regeneración democrática en España, una regeneración de los partidos políticos, y si UPyD nació es para regenerar la democracia. Y desde luego, con ese latiguillo de que somos falangistas, nosotros queremos una España federal, una Europa federal, y antes he dicho que el euroescepticismo y el secesionismo viene por el egoísmo. Por el egoísmo. Los euroescépticos, tanto en Francia como en Alemania, quieren salirse de la Unión Europea porque piensan que les irá mejor y no quieren solidarizarse con el conjunto europeo. Claro, porque no quieren dar. Exactamente, no quieren dar, solo quieren recibir y quedarse con ellos. Y cuando hablo del secesionismo, para mí el secesionismo español tiene una base de egoísmo. Y nosotros, desde luego, lo que queremos es una España unida y federal, con propuestas que ya hemos realizado, y de la misma forma somos absolutamente, digamos, partidarios de esa unión federal, que en estos momentos los dos enemigos que tiene es tanto, por una parte, el excepcionismo, el euroescepticismo de los grandes estados y de los grandes partidos, tanto en Inglaterra, Francia, etcétera, en Alemania menos, y por otra parte, es un peligro para Europa que en estos momentos aparezcan como setas proyectos de secesión en Padania, en Escocia, en Cataluña, en Euskadi, en el Andalus, en Córcega, porque esto, en estos momentos de crisis europea, hay un caldo de cultivo para pensar que solos vamos a estar mejor, y yo creo que eso es malo para España y malo para Europa. Y eso que Ucrania no ha salido en todo el programa, ¿eh? De nuevo le vuelve a tocar la palabra a Carmelo Barrio y al Partido Popular. Yo no sé si es un poco la idea de Europa que quiere mantener. Sí, su cómo partido. Convencer a la gente de que es necesario votar, nos preguntabas, ¿no? Pues yo creo que haciéndole ver que es esencial para su vida, ¿no? Esencial para la vida de las personas, de nuestros hijos, de nuestros nietos, que es esencial, que es lo que va a construir nuestro futuro, además, en libertad, nuestro futuro en paz, afortunadamente, después de, como decía antes Ángel, de la historia de guerras que han asolado Europa durante siglos y siglos, estamos construyendo ese espacio de libertad. La Unión Europea es Premio Nobel de la Paz 2012, es algo que valorar. ¿Por qué es eso? Pues porque lo estamos haciendo en ese sentido bien, los europeos, ¿no? Independientemente de las piedras en el camino, ¿no? Porque se ha construido un sistema político que beneficia a los vascos. Eso es lo que es Europa, un sistema político que beneficia a los vascos y al conjunto de los españoles. La gente debe saber que Europa, lo que se decide para su vida diaria, todo, prácticamente lo que nos afecta a nuestra vida diaria, hablábamos de la política energética, de la política económica, bancaria, de la industrial, de la comercial, de la pesca, la agricultura, la ganadería, el consumo, ¿no? Eso es Europa, y ese desarrollo cada vez con más calidad, con más eficacia, es Europa, ¿no? Europa además nos ayuda, porque Europa nos da estabilidad, Europa nos da garantía de paz y de libertad, es referencia democrática, es decir, es estabilidad social, debe de serlo en mayor medida, pero lo es. Europa nos defiende de las amenazas externas en relación con amenazas económicas bueno, pues yo creo que ese mayor espacio social, ese mayor espacio de libertad que hemos construido los europeos, que lo estamos construyendo, es lo que hay que preservar. De eso tienen que ser conscientes los ciudadanos, tenemos que ser conscientes todos, ¿no? De que tenemos una buena noticia siendo europeos y de que la tenemos que tener mejores, con una Europa que nos ayuda además a salir de nuestras crisis, que nos va a favorecer en generar empleo y en generar crecimiento económico. Partido Socialista. Bueno, es muy difícil convencer desde 2 meses antes de las elecciones, habiendo tenido 5 años anteriormente de las anteriores. Claro, si nos acordamos del asunto europeo y de poner de relieve las virtudes que indudablemente existen, y yo comparto con muchas de las cosas positivas que se han dicho, pero claro, esas virtudes han devenido en teóricas cuando resulta que la teoría se ha convertido en una práctica negativa últimamente, por mor de lo que sea. Ya no vamos a entrar porque ya hemos hablado suficiente de ello. Pero, de hecho, la gente en su cotidianidad ve que no ha mejorado, sino que ha empeorado. Y además se ha estado continuamente repitiendo la palabra Europa, unos con razón, diciendo que determinadas cosas malas vienen de Europa, y otros porque el pretexto les viene bien también, de decir que bueno, que esto la culpa la tiene Europa. Alguien ha dicho antes que tenemos que mirarnos a nosotros mismos a todos, ¿no? Que no todas las cosas vienen, todas las malas vienen de fuera. Eso es un pretexto muy facilón. Pero claro,
ha llegado un momento que parece que se han espabilado los partidos políticos, que había que ir a Europa y que había unas elecciones, pero vamos, desde el comienzo de año, yo creo que desde finales de febrero, más fácil que de finales de enero. Es lo que tienen las Y entonces, elecciones, claro, solo campaña y Sí, pre-campaña. claro, pero yo creo que hay que preparar las cosas desde que se termina, desde las elecciones anteriores. Desde ese momento también hay que preparar lo siguiente. Y claro, pero bueno, esta es una praxis que por desgracia parece que no se aprende nunca, ¿no? Y claro, es muy difícil levantar los ánimos en pleno lío, ¿no? En plena crisis de todo tipo. Bueno, entonces, bueno, pues sí, pues cada uno hace lo que puede, supongo, poniendo de relieve lo bueno y poniendo de relieve lo malo del otro partido, no ya de Europa o no Europa, como acabamos de ver aquí mismo en esta pequeña polémica que se ha armado, o en estas 2 o 3 polémicas que se han cruzado aquí. Pero el muy otro es muy malo, el otro educadamente, es no sé qué. Sí, no, por supuesto, sí, además ya eso no tiene nada que ver, pero quiero decir que, bueno, pues entonces, pues claro, cada uno lo hará como pueda, pero realmente yo veo, por desgracia, que no veo que sea entusiasmante para la población en general, para la ciudadanía, estas elecciones. Y ojalá me equivoque, porque soy de los convencidos que naturalmente que es muy importante votar, y además que cada vez es más importante, y el que sea más importante va a redundar en beneficio de una Europa que es la que estimo que los que estamos aquí queremos, aunque con distintos matices y diferencias. Es importante, pero hay que convencer. Adelante, Sí, Lorena. yo creo que votar para la Unión Europea es como cuando se convoca en un edificio de 28 plantas la reunión de vecinos. Si te convocan a la reunión de vecinos y no vas, y van solo los de los áticos y los metros cuadrados más que tienen más metros cuadrados, pues tomarán las decisiones que más les convengan a ellos. Me refiero a los ricos, que es lo que está pasando ahora. No votar es dejar que los que voten tomen las decisiones, luego no te puedes quejar. Por eso yo creo que es importantísimo ir a votar. Y hay que ir a votar también porque la abstención favorece a la derecha. La derecha sí se moviliza y la izquierda tiene que saberse movilizar, porque si no tendremos no podremos quejarnos porque no hemos ido a votar. Nosotros pensamos además que es imprescindible estar en Europa, porque Europa y Bruselas en particular es mucho más que las instituciones europeas. Bruselas es una plataforma mundial de la diplomacia internacional, de las ONGs, de la sociedad civil, o sea, es una de las 3 grandes capitales donde se toman las decisiones de este mundo. Por eso hay que estar, y hay que estar por 2 motivos desde nuestro punto de vista. Primero, el proceso de paz. El proceso de paz se tiene que desbloquear porque es un problema europeo, estamos divididos en 2 estados. Segundo, porque hay que cambiar las cosas desde allí y volver a un modelo de respeto y de justicia social. Cuando hemos hablado de la subida del fascismo y de la xenofobia, el racismo, pues es una falta de respeto, y si hubiese respeto, se respetaría el sentir de los pueblos, ya lo he dicho antes. A mí del fascismo, y quiero hacer este apunte porque no he tenido ocasión antes, lo que más me preocupa es que los partidos, tanto el Partido Popular Europeo como el Partido Socialista Europeo y el Partido Socialista, por ejemplo, en Francia, ceden a esas pretensiones de la extrema derecha, y ahí está el caso de Valls, que hacía política de extrema derecha, o de Sarkozy, que terminó haciendo también política de extrema derecha. Eso es lo que me preocupa, que en lugar de utilizar Europa para atajar esa subida de egoísmos, que no nacionalismos, se haga así. Y luego, pues sí, en fin, yo creo que eso, sí, termino ya diciendo que sí, que Europa tiene que ser otra, que Europa ha dado cosas buenas que no se aplican, pero que iremos a Europa porque, entre otras cosas, son las auténticas elecciones de Euskal Herria. Nosotros estamos divididos en 3 administraciones y 2 países, pero cuando estemos en Europa seremos la voz de Euskal Herria. Seremos la única voz que defienda los 7 territorios y la única voz que defienda también el derecho a decidir sin fisuras. Finaliza este programa del Partido Nacionalista Vasco. Adelante, Xavier. Bueno, pues nosotros desde el Partido Nacionalista Vasco, efectivamente, Europa lo hemos visto históricamente, ¿no? Como una gran oportunidad. Nosotros creemos que es la gran oportunidad de las naciones sin Estado, la gran oportunidad sobre todo también de respetar y garantizar los derechos de las personas y de los pueblos, ¿no? Y bueno, en ese ejemplo, pues desde luego no es algo nuevo, ya lo decía
lo decía Aguirre en su momento, ¿no? Pues la garantía de los más pequeños va a ser Europa, y así se ha venido manifestando en las últimas décadas, ¿no? Que es difícil efectivamente animar a la gente a votar porque hay mucho escepticismo, la gente está preocupada por el día a día, pero es que Europa es precisamente el día a día, ¿no? Todas las decisiones que se toman en Europa afectan nuestro día a día. Últimamente, pues el tema de los derechos de los consumidores con respecto a las cláusulas hipotecarias, el tema de las tarifas de la telefonía móvil, el roaming cuando uno cambia de compañía o salta de un estado a otro, todo el derecho ambiental, todas las cuestiones ambientales que se aplican en los Estados miembros vienen de Europa. Se puede poner el ejemplo muy claro, pues cómo estaban los ríos vascos hace 30 años y cómo están ahora. Bueno, pues eso es aplicación del derecho europeo, además de una transformación económica potente. La importancia de Europa política y jurídica. En el caso de España se ha reformado 2 veces la Constitución, que parece que es una norma que no se puede tocar. Las 2 ocasiones es por mandato de Bruselas. Luego, la importancia de Europa es vital, yo creo que eso es lo esencial que podemos transmitir, y que efectivamente pues nuestro futuro más inmediato se va a decidir casi siempre en Europa, porque hay paulatinamente una dilución, y además en positivo, del poder de los Estados, que bueno, sistemáticamente en muchas ocasiones pues prefieren no garantizar los derechos de las personas, y por lo tanto en ese sentido Europa es la gran oportunidad de las personas y también de los pueblos. Gracias, Xavier, gracias a todos nuestros invitados. Ellos no han venido aquí a contarnos sus programas electorales, sino para explicarnos cuál es la visión que tienen de la Europa del futuro, sobre todo del nuevo Parlamento Europeo. 2 anotaciones que los europarlamentarios y en general los partidos deberían hacer un esfuerzo por acercar esa institución a los más jóvenes y acercar, no sé, con oficinas cercanas, hacerlo algo visible, hacerlo algo más cotidiano y del día al día. Y quizás un poco economizar todos esos gastos. Parece que la Unión Europea la estamos viendo como algo muy caro. Y la forma en que se gobierna, eso de tener una sede en Bruselas y otra en Estrasburgo, quizás aplicase un poquito también lo que todos los ciudadanos hoy en día tenemos que hacer. Dicho esto, y como no hay opción a la réplica, a lo dicho, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes también que nos han seguido una semana más desde sus hogares. Ya saben, aquí tienen todavía una nueva edición de Temas de Actualidad el próximo jueves. Camón. Es que